Hola, bienvenidos sean todos a la segunda actividad de bases de datos. En este tema trabajaremos con el modelo relacional de datos. Hablaremos sobre su definición, características, los elementos que están presentes en el modelo, los tipos de entidades, los tipos de relaciones y la normalización. Así que preparados, listos y arranquemos. Bien, ¿qué es el modelo relacional de datos? El modelo relacional es un modelo de sistema y gestión de base de datos que se basa en el uso de relaciones entre tablas y que están constituidas por un conjunto llamados o denominados registros. Este modelo relacional fue definido por Edgar Codd en los años 70 y con el paso de los años se convirtió en el modelo de datos más utilizados. ¿Cómo funciona el modelo relacional? Simple, es un método para estructurar datos utilizando relaciones mediante estructuras en formas de cuadrícula, como una hoja de Excel, que está constituida por filas y por columnas. ¿Cuáles características o qué características tiene el modelo relacional? En primer lugar, son datos atómicos o monovaluados. Como se muestra en la gráfica, simple y llanamente en cada celda se muestra un valor para cada columna. Es decir, cada celda es un valor único. Las columnas son de un solo tipo. Si almacenamos valores alfanuméricos, esa columna tendrá solo valores alfanuméricos. Si almacenamos valores numéricos, esa columna solo tendrá valores numéricos. El orden, las columnas tienen un nombre único o un label único. Como podemos ver, cada columna se identifica con un label o nombre, el cual debe ser único en cada tabla. El orden en el que se coloquen las columnas no es importante para el modelo. Siempre se acceden por la propiedad. Otra característica resaltante es que no pueden existir dos filas exactamente iguales. Tal como se muestra en la gráfica, dos filas iguales no pueden existir. Siempre tienen que diferenciarse. Cada relación tiene un nombre único. Y las relaciones se normalizan. La primera forma normal, la segunda forma, la tercera forma normal, la forma normal voice code y otros tipos de normalizaciones. Y es importante resaltar que no pueden existir dos tablas con el mismo nombre dentro de la misma base de datos. ¿Qué elementos componen el modelo relacional de datos? Existen muchos términos o conceptos asociados al modelo relacional. Vamos a comenzar con el primero, la tabla, entidad o archivo. Estas son las que representan los objetos donde los datos son almacenados de manera organizada. Cada entidad identifica un tipo de objeto. Por ejemplo, la tabla persona representa los datos de una persona. Las cuentas bancarias de bancos representarán las cuentas bancarias de una persona. Las transacciones realizadas, materias de docentes, materias. Cada tabla representa un objeto. Se constituyen gráficamente, se describen como una matriz constituida por filas y columnas, como una hoja de Excel. Es de resaltar nuevamente que en una base de datos no pueden existir dos tablas o entidades con el mismo nombre. Existen dos tipos de entidades. La entidad fuerte es aquella entidad que existe por sí mismo y no depende de la existencia de alguna otra entidad. Se le conoce como entidad independiente. En la gráfica podemos ver cómo la tabla personas es una tabla que existe por sí misma, no depende de ninguna otra, ya que la tabla personas da nombre, apellido, sexo y cédula de una entidad o de una persona como tal. Las entidades débiles son entidades que dependen de una o dos entidades a través de una relación para poder existir. En la misma gráfica podemos ver cómo la tabla cuentas, para poder existir por sí, necesita obligatoriamente de una relación de personas. Si la tabla personas no existiese, la tabla cuentas tampoco. En cambio, si la tabla cuentas no existe, la tabla personas sí. En este caso, la tabla persona es una entidad fuerte y la tabla cuentas es una entidad débil. ¿Qué es un campo o un atributo dentro del modelo relacional? Ellas son las propiedades o características de los elementos que conforman la entidad. Cada atributo tiene un nombre que lo identifica. Nombre, apellido, cédula. Con las cuales tienen un dominio definido que viene dado por el tipo de datos que puede almacenar cada columna y un valor en cada celda. En la tabla campos, en esta tabla, los campos se representan por las columnas de la misma.
Los campos, los valores de los campos o de los atributos vienen definidos por un dominio. El dominio no es más que los posibles valores que puede obtener un campo dentro de una tabla según su tipo de datos. En la gráfica podemos ver como ejemplo el atributo nombre, el cual puede almacenar cadenas de caracteres y es lo que almacena en cada celda de la columna. El atributo sexo, donde se puede establecer un dominio para que permita almacenar solo el valor M o F, 1 o 0, masculino o femenino según las necesidades. Y por último, la columna cédula, donde se establece un dominio para que pueda almacenar solamente enteros largos. Otro elemento importante dentro del modelo relacional o concepto asociado son los registros o tuplas. Los registros o tuplas no son más que la colección o el conjunto de propiedades que representan un objeto en particular. Como dije anteriormente, no pueden existir dos registros iguales en una tabla o entidad. En la tabla, gráficamente los registros se representan por las filas, donde vemos que el conjunto de atributos van a representar un registro o un objeto en particular. Por ejemplo, los datos de una persona para la gráfica que se muestra en pantalla. Ahora, como dijimos anteriormente, las tablas se relacionan a través de algunos campos. Pero, ¿qué es una relación? La relación no es más que la asociación o vínculo que existe entre dos tablas. Esta asociación se da entre campos que conforman las tablas. Podemos ver en la gráfica que estamos mostrando cómo el campo cédula de la tabla persona se relaciona con el campo cédula de la tabla cuentas. Existen diferentes tipos de relaciones. Relaciones uno a uno, uno a muchos, muchos a muchos. Y los tipos de relaciones que se establecen reciben el nombre de cardinalidad. ¿Qué es una relación uno a uno? Las relaciones uno a uno establecen asociaciones entre dos tablas, donde un registro de una tabla se relaciona con solo un registro de la otra tabla. Igual a la inversa, la otra tabla solo se relaciona con un registro de la tabla principal. Se utilizan para modelar entidades dependientes entre sí. En la gráfica podemos ver cómo la tabla persona se relaciona con la tabla contacto a través del campo cédula. Y vemos cómo por cada registro de la tabla persona existe un registro asociado en la tabla contacto. Las relaciones 1 a m o 1 a muchos establecen asociaciones entre dos tablas, donde un registro de una tabla se relaciona a uno o varios registros de la tabla relacional. Y la tabla relacional solamente se asocia a un registro de la tabla principal. Como podemos ver en la gráfica, la tabla estudiante se relaciona con la tabla materia a través del campo cédula. Y vemos cómo un registro de la tabla estudiante puede tener uno o más registros asociados con la tabla materia. El último tipo de relación es la relación de cardinalidad muchos a muchos o M a N. Estas relaciones establecen asociaciones entre dos tablas donde uno o varios registros de una tabla pueden tener asociado uno o varios registros de la otra. Y a la inversa, la otra tabla puede tener asociado uno o varios registros de la tabla principal. Este es un tipo de relación donde para poder resolverla se genera una tercera tabla, estableciendo relaciones de esta tercera tabla con las dos tablas anteriores a través de campos relacionales. En la gráfica podemos ver cómo la tabla estudiante se relaciona con la tabla notas a través del campo cédula. Y asimismo la tabla materia se relaciona con la misma tabla notas a través del campo ID. Esto nos dice a nosotros que la tabla estudiante se relaciona muchos a muchos con la tabla materia. ¿Qué significa esto? Simple. Un estudiante puede tener muchas materias inscritas y en una materia pueden existir muchos estudiantes inscritos. Otro término importante dentro del modelo relacional de datos son las claves, llaves o key, los cuales son elementos o campos de las entidades que permiten identificar filas en una tabla. Se clasifican en claves primarias, primary key, o claves foráneas o foreign key. La clave primaria o primary key
es el campo o el conjunto de campos que definen de manera única un registro dentro de una entidad. Se caracterizan por ser únicas. Cada valor de la clave primaria es única en la entidad, es decir, para esa columna no pueden existir valores repetidos. Es no nula, es decir, el valor de la clave primaria no puede ser nula ni vacía, por tanto siempre tiene que tener algún valor y es inmutable. El valor asignado a la clave primaria no debe cambiar en el tiempo. El concepto de clave primaria hoy en día con los sistemas gestores de base de datos nos llevan a definir un término nuevo, el ID. ¿Qué es el ID? El ID se utilizan en los sistemas, en las bases de datos como claves primarias, debido a que pueden definir tipos de campos autonuméricos o autoincrementales que sirven como primary key. Es una ayuda que nos dan hoy en día los sistemas gestores de base para definir las claves primarias, no tomar un campo propio de la base de datos para definir la clave primaria, sino que el gestor nos los asigna automáticamente a través del ID. Ojo, el ID tiene que ser definido dentro de la base de datos como un atributo más. Ahora bien, ¿qué tipos de clave primarias existen? Tenemos la clave primaria simple, donde una columna o atributo sirve como llave primaria. Dentro de los atributos existentes de la entidad, uno de ellos me sirve como llave primaria. Por ejemplo, la cédula para las personas. La clave primaria compuesta es aquella clave donde dos o más campos fungen como clave primaria. Es decir, para definir la clave primaria de una entidad se necesitan dos campos como mínimo para poder hacerlo. Esto se daba mucho en las tablas, en las entidades débiles, se dan principalmente en las entidades débiles, donde se depende siempre de por lo menos un atributo de una tabla principal para poder existir. Hoy en día, con el uso de los ID en los sistemas gestores de bases de datos, el uso de claves primarias compuestas tienden a desaparecer. Pero surgen entonces con mayor énfasis las claves candidatas, las cuales son aquellas claves que existen dentro de una entidad que está compuesta por dos claves primarias. Pero por definición una entidad no puede tener dos claves primarias, solamente una. Pero cuando existen campos que pueden cumplir con la condición de clave primaria, la otra pasa a ser una clave candidata. Por ejemplo, hoy en día con los sistemas gestores de base de datos, al definir la tabla persona, el ID pasaría a ser la clave primaria de la entidad persona. El campo cédula pasaría a ser la clave candidata. Las claves foráneas, también conocidas como claves secundarias o foreign key, es el campo o el conjunto de campos que hacen referencia a la clave primaria de otra tabla. También se les denomina claves secundarias, como dije anteriormente. Los beneficios de utilizar una clave foránea es que evitan la creación de referencias inválidas a registros inexistentes. Garantiza la consistencia y precisión de los datos en las tablas relacionadas. Y facilitan las consultas a través de las relaciones. Bien, utilizaremos estas gráficas que tenemos presentes con las tablas, con estas tablas para explicar de manera gráfica qué significan las claves primarias y las claves foráneas. En la tabla estudiante es una entidad fuerte, como dijimos anteriormente, que tiene una clave primaria denominada o identificada como cédula. Esta tabla se relaciona con la tabla materia a través del campo cédula que están en las dos tablas. ¿Qué significa una clave primaria y una clave foránea? Como dije, la tabla estudiante, la cédula es la clave primaria, ya que es el campo o el atributo que identifica de manera única un registro dentro de esa tabla. En materia, el campo cédula es una clave foránea, un foreign key, ya que a través de ese campo nosotros podemos establecer una relación del campo cédula de estudiantes con el campo cédula de materias. Aquí podemos ver cómo en la cédula 118 tenemos dos registros relacionados con la tabla estudiante. ¿Qué quiere decir esto? El estudiante Luis Pérez, de sexo masculino, tiene inscrita la materia bases de datos. Y el mismo estudiante tiene también inscrita la materia proyecto socio-tecnológico. Y así para los otros registros, el de Luisa Pérez y el de Luis Páez. ¿Qué es la normalización? Otro elemento fundamental y básico dentro del modelo relacional de datos, ya que es un proceso
donde se hace el diseño de las bases de datos, donde está el diseño de las bases de datos, que busca minimizar la redundancia y la inconsistencia en las mismas. ¿Qué beneficio nos trae? Como ya dije, evita la redundancia de datos, es decir, la duplicidad de los datos dentro de la base de datos se evitan y hay garantía de que los datos son íntegros, no hay datos fantasma. El proceso de normalización involucra fundamentalmente varias formas normales. Y se llaman a sí mismos: primera forma normal, segunda forma normal, tercera forma normal, hasta la sexta forma normal, que atacan inconsistencias, anomalías dentro de una base de datos de cualquier característica. Pero se establece siempre que cuando una base de datos se encuentra en su tercera forma normal, ya la base de datos se encuentra bien normalizada y cumple con los parámetros y estándares de un buen diseño de base de datos. ¿Qué es la primera forma normal? Una relación de una tabla está en primera forma normal si todos los atributos contienen un valor indivisible o atómico. No existen filas duplicadas y por tanto existe una clave primaria. En la gráfica podemos ver cómo existen todas las filas o todos los registros de la tabla tienen valores en sus atributos y adicionalmente no existen valores duplicados dentro del mismo. Esta es una entidad que se encuentra en su primera forma normal, porque aún no se encuentra totalmente normalizada, ya que existe mucha redundancia de datos todavía en esta tabla. Por ejemplo, el campo cédula se repite varias veces dentro de la misma. La segunda forma normal elimina la redundancia de la primera. Se considera que una base de datos está en segunda forma normal cuando en primer lugar está en la primera forma normal, es decir, los valores son indivisibles dentro de cada entidad y no existe dependencia parcial con la clave primaria. ¿Qué quiere decir esto? Que los atributos no claves de la entidad dependen en su totalidad de la clave primaria. Ejemplo, en las gráficas que tenemos, vemos cómo el campo nombre, apellido y sexo depende en su totalidad de la cédula. O sea, con la cédula podemos determinar estos tres valores. Igual en la otra tabla. Con el código de la materia podemos obtener el nombre, el trayecto y el docente. La tercera forma normal elimina las anomalías de la segunda. Se considera que una base de datos está en tercera forma normal cuando en primer lugar se encuentra en segunda forma normal. Y además, un atributo no puede depender de otro atributo no clave. Para ello se elimina esta relación y se crea una nueva tabla. Si nos fijamos en la tabla anterior de la segunda forma normal, el atributo docente de la tabla materia depende realmente de la materia y no tiene que ver nada con la cédula del estudiante. En consecuencia, para romper esa anomalía se crea una tercera tabla donde se define el código de la materia y los docentes que la pueden dar. Aquí podemos definir en el código la formación sociocrítica de la profesora Carmen, pero podemos definir otro código de formación sociocrítica con otro profesor. En este sentido, podemos decir, o hasta este nivel, podemos decir que cuando una base de datos se encuentra en su tercera forma normal, ya cumple con todos los parámetros de un buen diseño de bases de datos. Las otras formas normales lo que hacen es resolver otras ciertas anomalías que son permitidas dentro de los estándares de una base de datos. Bien, muchachos, hasta aquí llega la actividad del día de hoy. Y ya saben, para responder las preguntas que tengan, utilicen el hilo de preguntas en el aula virtual correspondiente al tema del modelo relacional de datos. Y así terminamos y nos vemos hasta la próxima.